En estos últimos 2 días, Ethereum de repente, sorprendiendo a todo el mercado, ha pasado de unos $1.600-1.700 a $2.300 sobradamente, superando este último precio más que de sobra y ya tanteando los $2.400, como os digo, sorprendiendo a todo el mundo y fuera de cualquier análisis o expectativa. Absolutamente nadie en el mundo, al menos sin información privilegiada, habría dicho que es posible que Ethereum tuviera esta subida en tan solo 2 días, 48 horas nada más. Y por supuesto vamos a hacer la revisión de todo el mercado, el análisis del mercado actual, vamos a analizar la situación actual de Ethereum, gráfico, causas, vamos a enlazarlo con algunas noticias y por supuesto vamos a recabar toda la información posible sobre este último comportamiento de Ethereum, con mapas de calor, como digo, con su gráfico en TradingView, con su capitalización de mercado actual visto el precio que tiene hoy en día después de esta subida increíble. Estos otros datos los vamos a consultar en CoinMarketCap. Vamos a ver el puesto en el que se encuentra este activo. Como ya hicimos en contenidos anteriores, vamos a hacer la actualización en mi página favorita precisamente para mirar este tipo de datos, que es Infinite Market Cap. Te animo a que te quedes durante todo el vídeo porque va a estar muy interesante. Así que ya sin perder más tiempo, vamos a por ello. Lo primero de todo, por supuesto, y porque una imagen vale más que 1000 palabras, os traigo el gráfico en diario. Esto sí, muy importante. Y ahora por último, abriendo esta sesión en este mercado cripto que está abierto a las 24 horas del día, los 365 días del año, vemos incluso en la apertura de esta última sesión, es decir, de este día, hasta un gap en la cotización, un hueco al alza en la cotización de Ethereum, despegando totalmente, ya alejándose muchísimo de este mínimo relativo que encontraba en la semana del 9 de abril de 2025, concretamente en este mínimo de 1385,7, dado hace tan solo, y mirad, justo hace un mes, el 9 de abril encontraba este mínimo relativo y ya a partir de ahí no ha sido más que alejarse de dicho precio hasta encontrarse a día de hoy y ya sobrepasados los $2.400, para ser exactos $2.418. Una rentabilidad de un 2,91% en tan solo un día, aumentando $66,20 su precio. Y os lo acerco un poquito más y os enseño la regla para que veáis el aumento que ha tenido en el precio en tan solo 2 días, y esto no es broma, tal y como estáis viendo, de un 37,59%. Y en los últimos 4 días llega incluso a sobrepasar el 40%, un 41,98%. Vuelvo y repito, tan solo en 3 días. Una rentabilidad absolutamente monstruosa. Y abriendo ahora el gráfico en semanal en lugar de en diario, vemos que Ethereum empieza a presentar toda la intención de construir un canal entre los 1.385, 1.400 a los $4.000. Sé que es un intervalo bastante grande, pero se encuentra lateralizando en torno a este canal aproximadamente desde la semana del 18 de enero de 2021, es decir, la friolera de 4 años y 4 meses, necesitando para volver a romper su máximo histórico alcanzar los 1868,9 y encontrándose prácticamente a mitad de camino para este objetivo. Evidentemente que es una meta a muy largo plazo, pero también es verdad que muchos habríamos dicho que es imposible que tuviese esta rentabilidad tan solo en 2 días, un 42% en 3 sesiones, rentabilizarse un 41,98 tan solo en 3 días. O sea que si sigue la cosa como va, a lo mejor no es un objetivo tan a largo plazo, sino que precisamente empezamos a ver la recuperación y cómo Ethereum puede empezar a plantear, que esto también es un dato muy importante, el comienzo de una alt season. Veíamos en estos últimos meses que las meme coins habían cobrado bastante protagonismo, que habían presentado muchísima rentabilidad, también con alguna meme coin por ahí de políticos muy importantes, más del entorno angloparlante, pero que las monedas alternativas a Bitcoin BTC no habían podido brillar como en este último año, y muchísimo menos en esta entrada de 2025, y esta revalorización de Ethereum en estos poquitos días, recuperación que no habíamos visto, vuelvo y repito, en los 4 últimos años, tirando por lo bajo 4 años y medio, puede empezar a plantear el comienzo de esta alt season. Actualmente su dominancia se encuentra en torno al 66%, no me quiero adelantar, pero ya os voy comentando algún dato. Habíamos visto monedas meme brillar bastante también, pero faltaba el mercado alcista de todas las monedas alternativas. Y si hay un momento perfecto para que se dé precisamente, es en una época, y vuelvo y repito que tampoco me quiero adelantar mucho, en la que ya parece que el comercio se vuelve a recuperar, un libre comercio, que no hay tanto problema para comerciar entre países, que se pueden venir épocas de expansión cuantitativa, de una impresión desmedida de capitales con los que poder regar los mercados. Se está creando todo un caldo de cultivo precisamente para que se dé esta temporada de alt seasons, y precisamente esta recuperación de Ethereum puede constituir la
la puerta por la que entren todas las demás monedas que le siguen. Les dejo una vez más el gráfico, en este caso como me gusta tenerlo a mí, en mensual. Ya ven el canal que les estaba señalando, con este doble suelo y doble techo, un intervalo amplísimo que precisamente muestra la volatilidad que ha presentado en estos últimos años este activo, en la que para llegar desde el extremo inferior del canal hasta el extremo superior tendría que multiplicar su precio por 2,9481 veces, aproximadamente 2,95 veces, casi el triple. Pero es que precisamente este tipo de volatilidades y de rentabilidades es a las que nos tiene acostumbrados el mercado cripto. Ahora, si les parece, acompáñenme a la página de Infinite Market Cap, mi página favorita precisamente para ver la lista de los activos más valiosos y más grandes del mundo, en la que, como están viendo por aquí, se nos puede dividir incluso las listas en un filtro de empresas, ETFs, cripto y metales de inversión. Vemos en primer lugar, lo más llamativo de todo, Bitcoin vuelve al quinto puesto de los activos más grandes del mundo. Aclarar simplemente que esta plataforma, esta página, tiene en cuenta activos únicos, activos sueltos, es decir, no todo un mercado, porque por ejemplo en el caso del mercado inmobiliario, compuesto por incontables millones y millones de inmuebles, evidentemente que tendrían un valor superior a los activos que figuran en esta lista, pero precisamente es por estar constituido por tantos millones de inmuebles por los que no podemos tener un mercado entero tenido en cuenta, sino que tenemos que separarlos. Por ejemplo, un solo edificio, pero imagínense lo valioso que tendría que ser. Así que no, solo podemos tener en cuenta activos sueltos, activos únicos. Por ejemplo, solo la acción de Apple, solo la empresa de Microsoft, el mercado del oro en concreto y solo del oro. No podríamos sumar la totalidad de los metales de inversión y nos encontramos bajando un poquito efectivamente, como les comento, a Bitcoin en quinto lugar, adelantando a dos empresas de las 7 magníficas y a la plata, siendo la tercera vez en toda la historia que Bitcoin adelanta a la plata de una manera tan monumental. La hemos visto en estas últimas 48 horas y es que es una verdadera bestialidad la facilidad que ha presentado este activo, actualmente con una capitalización de 2.060.000 millones de dólares, para adelantar al segundo metal de inversión más grande de la historia de la humanidad. Bajando un poquito también nos encontraríamos en décimo lugar, por ejemplo, a la petrolera más grande del mundo, a la que Bitcoin ya deja atrás, con una diferencia de más de un 12%. Berkshire Hathaway, que ahora por último Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, daba un paso hacia atrás y se retiraba como director ejecutivo de dicha firma. Tesla en decimoquinto lugar, y vamos a bajar un poquito hasta que nos encontremos la posición actual de Ethereum, y ya la tenemos por aquí en el puesto 42. Es decir, habiendo subido la friolera de 26 puestos en la lista de los activos más grandes del mundo en las últimas 48 horas. Una verdadera locura sin ningún sentido subir 26 puestos en tan solo 2 días y medio aproximadamente. En contenidos anteriores también habíamos visto cómo Ethereum se encontraba en el puesto número 68 y verlo ahora con esta facilidad en el puesto 42, ya pegándole un guiño a encontrarse entre los primeros 30 activos, no me parece nada descabellado empezar a plantear que Ethereum pueda encontrarse entre los 30 activos más grandes del mundo, encontrándose en el puesto 42 y hace nada saliendo de los 60 más valiosos y dejando muy atrás, y lo veremos ahora en un momento en los mapas de calor, al resto de sus homólogas. Les dejo una vez más la imagen. Se encontraría por detrás de la farmacéutica más grande de Europa, que es Novo Nordisk, de Coca-Cola, esta empresa tan famosa, la empresa número 1 del mundo de refrescos, de Alibaba, Bank of America, un banco importantísimo de Estados Unidos, de farmacéuticas como AbbVie, de la empresa más grande de Alemania, del DAX 40, que es una empresa de software, una empresa de programación que se dedica a vender código software y que, como digo, es la empresa más grande de Alemania. Y ya, ojo, mucho cuidado con Netflix, Mastercard y Tencent, mucho cuidado, que puede parecer que están en puestos bastante altos, y efectivamente así es, pero no tan separados como parece de Ethereum, que con 2-3 subidas como esta, aunque evidentemente no le vamos a requerir que sea en este intervalo, sino ya, porque no, en semanas o meses, lo que seguiría siendo una rentabilidad verdaderamente monstruosa. Pero es que lo que ha hecho en estos últimos 2 días y medio, en estos últimos 3 días aproximadamente, es para levantarse el sombrero, ya digo, con unas 3 subidas, 2 subidas a lo mejor un poquito más grandes en meses, visto en meses o por qué no años, podríamos llegar a plantear, con unas subidas de la misma magnitud pero más moderadas en el tiempo, por qué no de aquí a 1 año y medio, 2 años perfectamente, ver a Ethereum entre los 25 activos más grandes del mundo. No olvidemos, y les sigo mostrando la lista en Infinite Market Cap, o por qué no también en CoinMarketCap, por enseñarles una página un poquito diferente, pero que nos viene a dar el mismo listado exacto. Por si les gusta un poquito más esta presentación, sí que es verdad que verán que Ethereum en esta página se encuentra unos puestos por encima, porque Companies Market Cap no tiene
en cuenta. Algunos ETFs que Infinite Market Cap sí. De ahí mi predilección por la primera página, pero indudablemente el valor que aporta el proyecto de Ethereum, que es la cuestión, en el fondo ni siquiera es una moneda como pueda ser Ether, la que tenéis en pantalla, sino la tecnología de la Ethereum Virtual Machine, la EVM, un motor de cálculo en el que la cuestión, el eje en torno al que gira todo, es que los tokens transferidos siempre son registrados en la red de origen. Esa es la cuestión y la clave de la Ethereum Virtual Machine en lo que a operativas se refiere. A nivel técnico por dentro, la cuestión tendrá mucho más contenido, pero de cara a la operativa, a la práctica, el eje de todo es que todos los tokens transferidos, sean los que sean, siempre se registran en la red de origen. Recordemos que dentro de la Ethereum Virtual Machine nos encontramos redes compatibles y de hecho creadas, pensadas para la Ethereum Virtual Machine desde un principio, y entre las redes compatibles con la EVM nos encontramos redes tan famosas como la misma red de Ethereum efectivamente, pero también la BNB Smart Chain, la red de Polygon, la de Avalanche, la de Arbitrum o la de Base. Es decir, algunas de las redes más usadas del mundo. Actualmente no se encontrarían dentro las redes de Solana, de Tron, que ha sido de las protagonistas, de las que más han cobrado un papel fundamental a nivel mundial, una red muy usada y que ha encantado entre los usuarios, que tiene un pasado un poquito cuestionable, pero que sigue siendo entre las predilectas de la comunidad cripto. Tampoco está la red de TON y por supuesto tampoco nos encontraríamos las redes de Bitcoin BTC, la moneda de Blockstream, y de Bitcoin BCH, el Bitcoin de la primera explicación de todas, el Bitcoin del white paper, el descrito por Satoshi Nakamoto. Ya admitido por parte de todos los gurús de habla hispana de Bitcoin BTC, lo que actualmente cotiza con el nombre de Bitcoin y con el ticker de BTC no es el verdadero Bitcoin. El verdadero Bitcoin, el explicado en un principio en la primera explicación de todas, en el white paper de Satoshi Nakamoto, es lo que hoy cotiza como Bitcoin Cash, bajo el ticker BCH. Y ya con el paso de los años lo han ido admitiendo también la inmensa mayoría de gurús también angloparlantes. Tienen la explicación en el famoso libro de Roger Ver, que les recomiendo mucho, pero era simplemente por hacer la puntualización de por qué señalo tanto Bitcoin BCH, es decir, Bitcoin Cash, porque es el verdadero Bitcoin, el Bitcoin de la primera explicación de todas, el del white paper y el expuesto por Satoshi Nakamoto, tanto en el mismo documento original como en sus respuestas en el foro que él mismo creó para resolver las dudas del white paper. Este foro se llamó Bitcoin Talk y también pueden buscar información en torno a toda la historia que tiene este foro. Ahora sí, retomando precisamente el tema de Ethereum, como nos señalan algunas noticias de nuestro queridísimo portal de Cripto Noticias, la expectativa de un ciclo de tasas más bajas en Estados Unidos, tal y como les comentaba hace un momentito, reduce el atractivo relativo de instrumentos como los bonos del tesoro y reaviva el interés por activos más dinámicos como Bitcoin. Activos con una volatilidad mucho más grande, porque es muy importante que no olviden que la volatilidad de un activo también es su rentabilidad. Y es que precisamente, como ya nos hacen saber a día de hoy muchos medios de comunicación, entre las dos mayores potencias económicas del mundo se han rebajado mucho los costes de enviar y recibir mercancías entre ellos, sobrecostes que se imponen por una cuestión puramente ideológica, y se abre paso por tanto a la senda del libre comercio, o por lo menos un comercio mucho más libre que antes. Y con el paso del tiempo todo indica a que irán rebajando cada vez más estos pagos totalmente innecesarios y que no aportan nada, y dando cada vez más sitio a la libertad, precisamente la ideología con la que todo va bien. Quedamos a la expectativa de muchas más noticias sobre el comportamiento que ha tenido en estos últimos días Ethereum, y por supuesto esperando a ver cuáles serán los siguientes movimientos de la segunda criptomoneda más grande del mundo. Y ya sin nada más, mi nombre es Brent, no me voy sin decirles que ha sido un auténtico honor para mí poder informarles. Como siempre les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues oficialmente acabamos de ver en el día de ayer el peor día para los mercados financieros de los últimos 4 años. Y sí, tal cual como lo acabáis de escuchar, ayer fue el peor día para los mercados financieros de los últimos 4 años. Y vamos a pasar a analizar, inevitablemente no me podía faltar un vídeo para ello, los motivos de estas caídas y por supuesto lo primero de todo a ponerle números. Así que vamos a por ello. Y comenzamos, no puede ser de otra forma, con una imagen que es categórica. Y es esta, la bajada que ha tenido el S&P 500. Tan solo, vuelvo y repito, en el día de ayer. Estoy grabando esto a día 4 de abril. Las bajadas que estáis viendo del S&P son del 3 de abril de un solo día. Y lo digo para que nadie se me confunda al ver bajadas que son verdaderamente monstruosas, como esta bajada de nada más y nada menos que Apple, la empresa más grande del mundo y que, como estáis viendo por aquí, bajó un 9,25% en tan solo un día. Y esto no es broma. Si habéis escuchado bien, perder un 10% de todo lo que has ganado en la vida en tan solo un día. Recuerdo
recuerdo, Apple, una empresa que ahora estoy hablando de cabeza, cotiza en bolsa desde finales de los años 70, en torno al 76, aunque ahora pasaremos también a verlo en la cotización de TradingView, pero estoy hablando de cabeza desde finales de los años 70. Es una verdadera locura lo que ha ocurrido, perder un 9,25% nada más y nada menos en tan solo un día. Eso es una verdadera barbaridad, aunque bueno, ya os voy adelantando que hay unas cuantas empresas en las que también hemos visto efectivamente que bajaban prácticamente un 10%, como es el caso por ejemplo de Amazon, en el que nos vamos a un 8,98, es decir, un 9%, más de lo mismo con Meta, un 8,96%. Nvidia, por ejemplo, esta famosa empresa de tarjetas gráficas y que había sido el principal motor del S&P cuando subía y que ahora estáis viendo se resquebraja en un solo día un 7,81%. Y ya bueno, bajadas como las de Starbucks, eso ya ni lo menciono, como estáis viendo por aquí, cotizando con el ticker SBUX, ha bajado y atención, un 11,22% en 24 horas. Ya literalmente vemos empresas y de las más grandes del mundo, de las que nos suenan a todos, como es el caso de Starbucks, sobrepasando ya no solo el 10%, sino el 11% en 24 horas. O sea, es que esta imagen es verdaderamente categórica. Solo unas poquitas empresas sobrevivían con unas subidas de un 2%, algunas con un 1%, empresas en las que se refugiaban los inversores por ser bienes de primera necesidad o empresas de salud, pero la inmensísima mayoría, ya lo vemos, y sobre todo las posiciones principales sufriendo muchísimo. Siguiendo con Tesla, por ejemplo, una bajada de un 5,47%, esta empresa de Elon Musk que en el año 2025 está pasándolo un poquito mal, también Home Depot bajando un 4,04%, Bank of America y Wells Fargo, que me sé los nombres de memoria ya solo con ver sus tickers de tanto que las analizo, han bajado un 11,06% y un 9,12% respectivamente. Un 6,97% también JP Morgan, pero es que esta bajada, por ejemplo, de Bank of America, que estamos hablando del segundo banco más grande de todo Estados Unidos y del mundo, si no tuviésemos en cuenta esta especie de bancos estatales que en el fondo no dejan de ser más que administraciones públicas de algunos otros países, más de Asia, pero se entiende. En el caso de entidades únicamente privadas, estamos hablando del segundo banco más grande de todo el planeta, y que haya bajado un 11% en un solo día, esto debe ser la señal de algo muy grave. Esta farmacéutica, Eli Lilly, bajando un 3,57%, y se trata de la farmacéutica más grande de todo Estados Unidos, y más de lo mismo con alguna empresa financiera como Visa y Mastercard. Las petroleras, por supuesto, y por descontado sobra decirlo, bajo un poquito más para que lo veáis, petroleras como ExxonMobil y Chevron bajando un 5,26% y un 6,22%, y ConocoPhillips, por ejemplo, más de lo mismo, bajar un 10,23% en un solo día. Como es lógico y normal, los poquitos valores en verde que estáis viendo, como os comentaba, es simplemente los inversores refugiándose en los activos que son bienes de primera necesidad, bienes a los que la población normal, común y corriente, por mucho que sean tiempos de crisis, pero es que precisamente por ello no van a renunciar, y alguna empresa de salud. Todo lo demás absolutamente en rojo. Ahora que ya hemos visto un poquito el comportamiento del mercado financiero tradicional, en concreto de la bolsa estadounidense, que es la más grande con mucha diferencia, vamos a ver ahora qué tal lo ha hecho el mercado cripto, y ya os adelanto que hay muy poquitas noticias buenas, si es que hay alguna. Nuestro mayor protagonista, sin embargo, no es BTC en este caso, sino que es Ethereum, una criptomoneda que lo está pasando verdaderamente mal en estos últimos tiempos, y os lo dejo directamente con CoinMarketCap para que lo podáis comprobar. Y como estáis viendo por aquí, una imagen vale más que 1000 palabras, bajadas en un día de un 5,8% en el caso de Ethereum, como os comentaba, nuestro protagonista ya tocando los $1.773,39. Recuerdo en el caso de Ethereum, una criptomoneda que ha llegado a cotizar a $4.500 sobradamente y bastante por encima. De $4.500 a hoy estar cotizando a unos 1.773, como estáis viendo. Perder aproximadamente un 66%, 2/3 de su cotización, una bajada que va a tener una recuperación de lo más difícil, y eso suponiendo que sea posible. En el caso de XRP, una bajada, atención señores, de un 8,14% en esta última semana. En el caso de BNB, de este token nativo de la BNB Smart Chain de la red de Binance, esta criptomoneda emitida por el exchange más grande del mundo, bajando un 6,93% en una semana, y bajando un poquito más, ya empiezan las bajadas terroríficas. Como si estas bajadas no fuesen lo suficientemente grandes, que por supuestísimo que lo son, pero es que nos encontramos unas sacudidas de doble dígito en una semana. Tenemos como ejemplo claro el de Solana perdiendo un 13,19% en su cotización en los últimos 7 días. Toncoin, esta criptomoneda emitida por la aplicación de mensajería Telegram, bajando un 14,59%. Chainlink bajando un 12,98%.
1,98. Sui, por ejemplo, una criptomoneda que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos, al igual que Hedera, bajando un 15,78 y un 13,37. De verdad, el mercado de las criptomonedas, todo el mercado cripto, está en grandes problemema. Y una muy buena idea para sacarle un rendimiento a los movimientos que se pueden dar en este mercado, que ya digo son de alta volatilidad, es precisamente operar en los mercados, y concretamente el mercado que más cerca nos queda a todos nosotros es el mercado cripto, y para ello la opción que yo recomiendo es la que yo uso y la que mejor me ha venido, que es MEXC. Tal cual, el exchange MEXC es el que yo he empleado durante todo este tiempo y el que os recomiendo. Es el exchange, que sepáis, con las tarifas más bajas de todo el mercado. El que yo utilizo es el que mejor me ha venido para todo, un exchange muy fiable, de los más grandes del mundo. Actualmente tienen listadas más de 3000 monedas y os estoy dejando un link en la descripción para que accedáis directamente, que os llevará a una pantallita como esta en la que solo tendréis que registraros con el enlace que os dejo aquí debajo. Muchísimas gracias a MEXC y os deseo los mejores rendimientos a todos en el mercado. Y ya bueno, ni hablar del caso de las monedas meme, como es el caso de Dogecoin, que aquí se entiende un poquito más que cualquier sacudida la lleve a perder un 10%, para ser exactos un 10,36. Absolutamente todo en rojo. Os dejo con esta imagen, encontrándose el índice de miedo y codicia en 25, todo el mundo refugiándose, como veis aquí en el indicador, de lo cerca o lo lejana que está la temporada de altcoins, todos los inversores refugiándose en los valores más grandes, como es el caso de Bitcoin, y aún así estando este en $81.000, partiendo de un máximo histórico de 106.000. Bajar de 106.000 a 81.000 es perder más del 20% de tu cotización fácil, de hecho yéndonos a prácticamente el 23%. En realidad las mayores pérdidas con diferencia, tratándose de la primera criptomoneda, la más grande del mundo y por tanto la que presenta una mayor pérdida en su capitalización de mercado, ya que es la moneda más comprometida de todas. La capitalización de mercado actualmente, que ha llegado a sobrepasar sobradamente los 3 trillions, lo que los angloparlantes llaman trillions, lo que para nosotros serían billones, 12 ceros, un 3 seguido de 12 ceros, 3 millones de millones, actualmente se encuentra en 2,63, es decir, 2.630.000 millones de dólares, perdiendo aproximadamente un 12% de tamaño el mercado cripto en total. Es inevitable, por tanto, que os lleve a ver la cotización y las bajadas que llevan las 7 magníficas desde inicios de año hasta ahora, porque ya os aviso que absolutamente todas están en negativo, y de hecho más de una muy en negativo. Incluso nos encontrábamos por esta bajada de Tesla, que ya os aseguro es la empresa que más ha sufrido ahora. Por último, ya hay más de un inversor que asegura que las 7 magníficas, en concreto el último puesto de todos, ya no debería estar ocupado por Tesla, sino que debería ocuparse por parte de Berkshire Hathaway, esta empresa que compra trozos de otras empresas, propiedad, entre otros inversores, del mejor inversor de la historia, que es Warren Buffett. Lo que tiene Warren Buffett realmente es una empresa que compra trozos de otras empresas. No es en sí un fondo de inversión, que no tiene una gestora de activos detrás, vaya, sino que es lo que en español denominaríamos una SA, una sociedad anónima normal y corriente. Os enseño lo primero, esta cotización de Tesla no me puede faltar, y os muestro con la regla que al final es el instrumento idóneo para ver estas bajadas desde este máximo de un 56,13% aproximadamente. Y lo más importante de todo, dada tan solo en 3 meses, en 91 días. Recordad que tenemos el gráfico en logarítmico, puede no resultar una bajada a simple vista tan grande, pero si lo cambiamos automáticamente a gráfico lineal, veréis ahora sí la bajada que se está pegando, y que es una auténtica locura en el caso de Tesla, una bajada de un 56,13%. Os enseño por aquí también la cotización de Google. Volvemos a lo mismo, gráfico histórico, os pongo la regla para que podáis ver, al ser el instrumento perfecto para captar estas bajadas, hasta qué punto ha llegado la cotización desde su máximo histórico en tan solo 2 meses a perder un 27,37%. Y como estáis viendo y os señalo con el ratón en la caída anterior, es una acción que actualmente está experimentando unas volatilidades y una exposición al mercado y a las noticias, y por supuesto a tiempos mucho más difíciles en la economía real, asombrosa, una verdadera exageración. Más de lo mismo con el caso de Nvidia. Primero os mido la caída desde su máximo histórico hasta ahora y vemos una pérdida de un 33,55%, y de hecho ni siquiera ha dado en 6 meses, es que en los últimos 3 meses y medio prácticamente perder un 33%. Os lo abro en gráficos de un día para que veáis que no ha sido más que caer y caer desde el jueves 21 de noviembre de 2024. Es que no me extraña tal cual que a todo este periodo le haya sucedido el peor día de la bolsa en 4 años, y es que no hemos hecho más que empezar. Actualmente los mercados están teniendo una sobreexposición a las decisiones sobre los tipos de interés de los bancos centrales, porque al subir los tipos de interés están complicando mucho pedir préstamos, ya que son más
más caros de devolver, y actualmente toda la economía es deuda. Todo el dinero que se mueve en la economía son préstamos. Si estos préstamos son más caros de devolver, evidentemente que la gente pide menos dinero, y si en el sistema hay menos dinero también que invertir en las empresas que cotizan en el mercado. También hay menos dinero para consumir, la inflación puede bajar un poquito por esta misma regla, porque eliminas cantidad de dinero en circulación, pero por supuesto que los resultados de estas empresas se resienten y se resienten mucho. En el caso de Apple ya veis otro resquebrajamiento loco, una caída incluso con un gap, con un hueco en la cotización absolutamente brutal, y veis cómo no levanta cabeza desde el jueves 26 de diciembre de 2024. Una cotización con muchísima volatilidad y muy sensible a las noticias en el mercado hasta el punto de generar brechas en su cotización, huecos, gaps, desde los $223 a los 203, perdiendo $20 en su cotización, un 10%, para empezar a abrir los mercados estadounidenses más o menos a esta hora en España. Falta como aproximadamente una horita y media para que abra la bolsa estadounidense y que se haya producido un gap, un hueco en la cotización de Apple de casi un 10% en un día. Nos deja claro que ha sucedido algo grave y muy grave. La aplicación por parte del presidente de Estados Unidos, como nos hacen saber estas noticias del portal de Euronews, ya son una realidad. En un movimiento que ha sacudido los mercados financieros globales, el presidente de la primera economía mundial anunció lo que denominó el Día de la Liberación, día que consistió en la implementación de una serie de aranceles significativos que afectarán al comercio internacional. Igualmente, cabría aclarar también que cuando tú dependes más de una economía del exterior que esa economía de ti, en realidad los aranceles te perjudican mucho más a ti que a esa economía extranjera, como sucede por ejemplo entre Estados Unidos y China. Por esto no es casualidad que lo que ha hecho realmente el presidente de Estados Unidos es poner unas tarifas, unos aranceles de la mitad de lo que el resto de países del mundo le tenían interpuestos a Estados Unidos. Esto solo deja ver que los mercados dependen más que nunca de la liquidez que le permiten tener a la economía los propios bancos centrales, los emisores de la moneda. Los aranceles evidentemente tampoco ayudan, y que los países estén aumentando su presupuesto bélico, así como también su adquisición de material para el mismo sector, evidentemente que son muy malas noticias y presagian tiempos malos para los mercados. Estos han sido los motivos de estas caídas tan monstruosas que veíamos por último. Ya sin nada más, mi nombre es Brent, no me voy sin decirles que ha sido un auténtico honor para mí poder informarles. Como siempre, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. Las acciones de Tesla se están desplomando de una manera muy llamativa y en un intervalo de tiempo cortísimo. Vamos a hacer el análisis de esta caída de las acciones de Tesla, la famosa empresa de vehículos eléctricos del magnate estadounidense Elon Musk. Vamos a analizar los motivos a los que se debe y qué futuro le pueden esperar a estas acciones. No nos olvidemos que pertenecen a las 7 magníficas, a Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia por este penúltimo nombre. Recordemos que el resto de acciones ni de broma lo han hecho tan mal como esta. De hecho, a algunas les ha ido muy bien en los últimos tiempos, pero no sé qué ocurre con las acciones de Tesla, que de verdad no levantan cabeza. Así que vamos a analizar directamente el gráfico y, como os comento, mirar los motivos. Bueno, aquí estáis viendo directamente en la plataforma que yo utilizo para analizar los gráficos de las empresas cómo esta última caída en 2 meses y ya directamente en este último trimestre como no levanta cabeza desde el máximo histórico que hicieron las acciones de Tesla, saliendo de esta lateralización que veíamos en los últimos años, porque las barras están en mensual, es decir, directamente estáis viendo una cotización en 3 años desde finales del 2020. Ni de broma ya nos referimos al máximo histórico, porque se está alejando y se está alejando muchísimo. Hacía que no se pegaba una caída así desde los últimos 2 años y medio tranquilamente. La última caída se iba a prácticamente 3 años en esta magnitud. Ahora, alejándonos un poquito, vemos realmente la cotización histórica de Tesla. No nos olvidemos de que esta empresa sale a cotizar en bolsa en junio del año 2010. Evidentemente Tesla es de fundación algo anterior, pero ya veis cómo caídas de esta magnitud apenas se han dado 1, 2 y 3 veces en toda la historia de Tesla. Vuelvo a repetir el dato, caídas de este estilo solo se han dado 3 veces en toda la historia de cotización de Tesla. En una empresa que lleva cotizando 15 años, solo 2 veces anteriores se había pegado la caída que se está pegando ahora. También es bastante raro de ver efectivamente una caída de este estilo en una empresa que es propiedad de Elon Musk, de este magnate estadounidense que tiene la fama de hacer las cosas tan bien. Empresa que toca, empresa que hace de oro. Así que vamos a analizar un poquito los motivos, las razones de estas últimas caídas de este estilo que os vuelvo a poner la imagen, unas caídas que no se habían dado nunca en una proporción tan grande en 2 meses en las acciones de Tesla, nunca en su historia, aunque sí en porcentaje tardaron muchos más meses y no años en darse. Aquí hemos visto que en 2 meses nada más se ha dado una caída muy repentina. Aquí estáis viendo el gráfico de Tesla
Tesla en un día con unos pequeños gaps al inicio. Nos seguimos yendo a noviembre de 2024, o sea que no es que precisamente estemos tratando un intervalo de tiempo pequeño. Ya vemos que este es su máximo. Aquí el 18 de diciembre de 2024. Veis la caída que ha estado tomando desde el 18 de diciembre hasta el 22 de marzo. No ha levantado cabeza en ni un solo momento. Unas caídas brutales. Perdiendo nada más y nada menos, si os lo muestro por aquí, desde su máximo histórico hasta el momento de menor cotización, por eso extiendo nada más que esta regla hasta el momento de menor cotización y no a la barra actual, han caído un 55,58%. Dios santo. Caer un 55,58%. Aquí tenéis la imagen de lo que ha hecho ahora por último las acciones de Tesla. Caer un 55,58% en 2 meses y medio. Y el motivo principal de esta última bajada en la cotización de las acciones de Tesla nos encontramos efectivamente a su mayor competidor, BYD o BYD como lo pronuncie cada uno, BYD con la pronunciación en inglés. Indudablemente este gigante asiático, concretamente este gigante chino, es el gran responsable de hacerle toda la competencia del mundo y más a Tesla. Por si fuera poco, ahora mismo esta empresa de vehículos eléctricos china, que es la más grande del mundo, ha hecho una colaboración con DeepSeek, esta empresa de IA china, lo que eleva todavía más la tecnología de BYD y mueve sus acciones, efectivamente las lleva a máximos históricos. Podemos ver cómo efectivamente la empresa china BYD está implantando un avanzado sistema de conducción autónoma en todos sus coches, denominado Ojo de Dios. Bueno, evidentemente lo primero de todo, el nombre es súper marketingiano, llama muchísimo la atención. Esto va a traer también la implementación de IA en todos los coches de BYD. Por si esto fuera poco, no nos olvidemos que ya BYD de antes era una marca que te ofrecía exactamente lo mismo que te daban todas las demás marcas por un coche de 90.000 euros, ellos te lo ofrecían, y esto no es broma, por un coche de 35.000 euros. Es que solo esa diferencia es una locura. Yo lo digo en euros porque soy de la eurozona, porque soy de España. Bueno, en dólares el que lo quiera poner, perfecto, pues unos 95.000 dólares a unos 38.000 dólares de bajada aproximadamente. Lo que ha hecho esta empresa literalmente es barrer el mercado, hasta el punto de que ya hay más de un presidente de compañías de vehículos que ya han dicho en conversaciones en privado, que se han filtrado un poco sin decir nombres, que ya a futuro, para no dentro de tantos años, comprarse un coche que no sea un BYD no va a tener ningún sentido. Toda la calidad que te ofrecían el resto de las marcas por 35.000, 40.000 euros, marcas alemanas, marcas estadounidenses por ejemplo, las encontramos en BYD por 18.000, 20.000, 22.000 euros, y esto no es broma. De hecho, también había por ahí otro rumor, que esto es más una noticia que un rumor, pero bueno, vamos a dejarlo por el momento en un rumor, un secreto a voces. Ya China ha querido meter por las fronteras europeas coches que están por debajo, y atención a esto, coches que están por debajo de 7.000 dólares o 7.000 euros. Eso evidentemente rompería toda la economía automovilística de Europa y también de Estados Unidos. Evidentemente estamos hablando de coches más o menos de la familia del Kia Rio, el Hyundai i20, el Toyota Corolla, más o menos estos hermanitos, un Ford Fiesta, un Ford Focus, más o menos por este estilo. Y evidentemente esto ha roto muchísimo el negocio de Tesla, que se creían que hasta día de hoy eran los que más avanzados estaban en coches eléctricos y en conducción autónoma, y vemos como BYD efectivamente está, por lo menos como se ha visto hasta día de hoy, si no al mismo nivel, bastante por delante. Y es que por supuesto este gráfico que os estaba mencionando de la cotización histórica está en escala logarítmica, está en logarítmico. Ahora os lo muestro en lineal y veis la caída efectivamente que se ha dado todos estos últimos años. No había hecho gran cosa hasta 2019, pero la volatilidad que ha tenido desde entonces es brutal, y estamos viendo cómo efectivamente es perder la mitad de su cotización, como os muestro por aquí. Era más que evidente que todos los fabricantes chinos de vehículos eléctricos quieren hacerse con el mercado europeo sin hacer ruido, y hasta ahora lo único que ha tenido la Unión Europea para poder frenarlos es precisamente la implantación de aranceles, o como mínimo una advertencia muy seria y grave de implantarlos. Como os digo, en el momento en el que los europeos vean los coches de BYD, se acabó la industria automovilística de Europa, y con Estados Unidos más de lo mismo. Para que más de un presidente de compañías de vehículos esté admitiendo de aquí a no tantos años, tranquilamente en menos de 10 años, comprarse un coche que no sea un BYD no va a tener ningún sentido, imaginaros lo que está haciendo este competidor y en la situación tan comprometida actualmente en la que está Tesla. Por supuesto, y no es menos importante, evidentemente las implicaciones políticas que ha hecho últimamente Elon Musk, que se ha involucrado totalmente en la política estadounidense hasta el punto de ser una buena mano derecha del actual presidente de Estados Unidos, no ayudan para nada. Y no nos olvidemos de que una sola persona, y eso es más que evidente, no puede estar a todo. Elon Musk es el primero que tiene un conglomerado de empresas increíble, efectivamente es una persona que sabe hacer que las empresas funcionen, pero es que al mismo tiempo es el dueño de Tesla, de SpaceX, de Starlink,
Starlink, que ahora Starlink es una parte de SpaceX, pero bueno, siguen siendo 3 empresas enormísimas que hay que gestionar. Podéis comentarme por aquí debajo qué os ha parecido a vosotros esta noticia del desplome de Tesla, todos estos sucesos que se están dando con las caídas de la cotización de esta acción, si pensáis que levantará cabeza. Por todo lo demás, mi nombre es Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo como siempre que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. Habíamos visto en estos últimos aproximadamente 3-4 días una subida increíble de Ethereum, de la que muchísima gente dentro de la comunidad cripto estaba hablando, y quería dedicar un contenido en específico a explicar los motivos que hay detrás de esta subida, fuera de lo que ya habíamos comentado, una posible entrada a toda la alt season, que precisamente está liderada por la segunda criptomoneda más grande del mundo y por tanto por la primera altcoin de todas, pero en este caso más que pararnos a mirar datos y cotizaciones, que por supuesto que también lo haremos, le daremos una repasada de lo más rápida, porque ya lo habíamos comentado con anterioridad, lo que vamos a hacer en esta ocasión es analizar los motivos, es decir, el respaldo técnico de desarrollo y mejora que justifican estos últimos comportamientos en la cotización de Ethereum. Vamos a por ello. Veíamos esta recuperación tan grande y tan llamativa en los últimos 2 días. Una revalorización de un 38%, un 37,59 en 2 días y de un 41,98 en los últimos 3. Tendríamos un máximo histórico en 4.868, es decir, prácticamente en $5.000. Actualmente nos encontraríamos a mitad de camino y dentro de este canal, en unos $2.400, tendríamos que llegar a 4.800, es decir, justo al doble. Necesitaríamos una revalorización de un 100%, pero sabiendo que venimos de una revalorización en tan solo 3 días de una subida de un 42%. O sea que no descartemos ningún tipo de recuperación, y en este caso porque estamos hablando de Ethereum, pero ya veremos las rentabilidades tan y tan interesantes que pueden ofrecer monedas como Solana, por ejemplo, Tron o Toncoin. Por supuesto, Bitcoin BCH, que actualmente se encuentra en el 15º puesto, y alguna que otra moneda más que no son para nada de despreciar. Hasta hace nada veíamos noticias con titulares de este estilo y que tenían mucha razón en su momento, en el que se nos exponía que la dominancia de Ethereum llegaba a su mínimo histórico, y actualmente, aunque partía de un máximo histórico, su dominancia en julio de 2017 y después de caídas bastante abruptas, empieza a ascender un poquito, pero yo personalmente viendo este gráfico me niego a llamar a esto recuperación, al menos de momento. Es necesario remarcar que la dominancia de Bitcoin lo más normal ha sido, en este periodo que les señalo desde abril de 2021 hasta agosto de 2024, situarse entre el 15 y el 22%, al igual que también veíamos desde octubre de 2017 hasta aproximadamente julio del 18. Unos 5 años desde que la dominancia de Ethereum ha sido resaltable, es decir, una muy buena parte de su historia, aproximadamente la mitad de su vida, desde que se proclamó la segunda criptomoneda más grande del mundo, o por lo menos, aunque ya lo fuese en su momento, ya digna de análisis, que ya empezaba a cobrar bastante peso en todo el mundo de cripto, y ahora vemos cómo actualmente, y les vuelvo a poner el gráfico, se sitúa, después de bajar a un 6,95%, se encuentra en un 8,91%, y en un máximo visto en estos últimos días de un 9,16%. Un peso de aproximadamente un 9-10% en el mercado de cripto actualmente. Lejos está, como les muestro en este gráfico, de la dominancia de Bitcoin, de la ponderación que tiene la criptomoneda más grande del mundo, que es de exactamente un 63,57% y actualizándose en tiempo real. Dicho de otra forma, de la totalidad del tamaño del mercado cripto, más de un 60% es solo la criptomoneda más grande, es decir, Bitcoin. Lo que no es una señal de un mercado sano. Lo ideal sería efectivamente que los activos que componen este mercado, al igual que también he plasmado un poco esa crítica en el S&P 500, apenas los 7 primeros valores han llegado a ser el 25% del índice. Si quitásemos este índice de cripto, el segundo índice más concentrado del mundo sería precisamente el S&P 500. En las Magnificent 7 tendrían el 25% del índice, y en muchos momentos ha llegado a ser bastante más. Lo ideal sería que los pesos se repartiesen entre muchísimos valores, no solo en 7 valores, o por ejemplo la exageración de todo el mercado de cripto de poner más de un 60% del peso en tan solo un valor, porque en cuanto ese valor caiga, por una cuestión de arrastre se llevará a todos los demás. Lo que es una mala señal para el mercado es la característica de un mercado débil. Igualmente, y se lo señalo, entrando en toda esta tendencia alcista, hemos visto desde enero de 2023, en 2 años y un trimestre, cómo la dominancia de Bitcoin no ha parado de crecer, partiendo desde un mínimo de un 40,72%, lo que ya de por sí sigue siendo una concentración monumental, al 63,57% en el que se encuentra hoy en día. La capitalización de mercado de Ethereum, como están viendo en este portal de CoinMarketCap, es de $288.278.330.819 para ser exactos, comerciándose
diariamente 11.870.000 Ethereums y habiendo en circulación más de 120 millones, de hecho camino a 121 millones de Ethereums. Aproximadamente se comercia como un 8% de los Ethereums existentes, lo que delata una actividad de la red bastante buena. Aquí nos lo señala un 9,87%. Y además no es precisamente poco importante que la Fundación Tether, precisamente el comportamiento que ha tenido ahora por último y las emisiones tan grandes que ha habido en USDT, nos estaría planteando la entrada a una alt season, porque como veis por aquí el suministro de USDT no para de crecer y a pasos de gigante. Desde el 20 de abril de 2025, es decir, apenas hace 20 días, hemos visto cómo se han creado 5.000 millones de USDTs de la nada y que vayamos a ver luego en qué están respaldados, si verdaderamente se han entregado 5.000 millones de dólares para generar 5.000 millones de USDTs, porque precisamente un inversor con una posición muy grande puede aprovechar un mini DPEG, es decir, una mini desvinculación de Tether de USDT con respecto al dólar, para entregar, por ejemplo, en una desvinculación de 0,9783, 9.783 millones de dólares por generar 10.000 millones de USDTs y precisamente venderlos cuando USDT vuelva a su vinculación con el dólar, habiendo generado de la nada aproximadamente después de comisiones unos 217 millones de dólares de la nada. Y bolsillos para aportar 10.000 millones por parte de instituciones hay unos cuantos. Y ahí está verdaderamente el negocio que pueden hacer muchos operadores ante una desvinculación de USDT o una mini desvinculación. Comprar cuando se haya desvinculado, cuando haya hecho ese DPEG o mini DPEG, y vender justo cuando se revincula una vez más al dólar. Por si todo esto fuera poco, vemos como USDT, cuyo respaldo en dólares o en letras del tesoro estadounidenses es más que cuestionable, porque es lo que de verdad respalda USDT, la deuda, los bonos del Estado, en concreto letras del tesoro comprados al gobierno de Estados Unidos, bonos a corto plazo, vencimiento menos de un año emitidos por la tesorería estadounidense, veremos cuántos USDTs de todos estos están efectivamente respaldados. Y es que poniendo nada más que la emisión actual de USDT, vemos el comportamiento histórico que ha tenido y la verdadera locura que es, creando en este último año tranquilísimamente unos 39.000 millones de dólares en formato cripto, que evidentemente se utilizarán entre otros miles de fines para aumentar la cotización de todas las criptomonedas principales del mercado y no tan principales también. Se nos plantea un bull run para Ethereum, cuyo comienzo hemos visto en estos 3 primeros días y que genera opiniones divididas. La criptomoneda ETH, Ether, se puso en modo toro y se disparó al alza tras la actualización Pectra de Ethereum. Aquí está y sale por fin el nombre de oro, el eje principal de todo este contenido, la justificación técnica de esta revalorización en Ethereum, que es precisamente la actualización Pectra. Y es que medido en dólares, ETH ha entrado en una clara tendencia alcista y por tanto vuelven las expectativas de ver a Ether marcar nuevos máximos históricos en 2025. La criptomoneda nativa de la red Ethereum experimentó un significativo repunte de precio sustancial esta semana que ha reactivado las esperanzas alcistas del mercado en medio de la debilidad que muestra respecto a Bitcoin. Una ponderación de Bitcoin demasiado alta bajo el punto de vista de muchos y bajo mi punto de vista también en el mercado cripto. La ponderación, la dominancia en este mercado de Bitcoin BTC en este caso sería de un 66% a día de hoy, aproximadamente con un 1%, un 1,5% arriba abajo en el momento en el que estén viendo esto, pero lo que significa una dominancia de lo más preocupante, demasiado alta para un mercado sano, lo que justifica una vez más y da otro motivo para que Ethereum dé un paso hacia adelante y pueda al menos cobrar un poquito de fuerza con el que equilibrar los fondos invertidos en total en el mercado cripto. Pectra y mejoras macroeconómicas impulsan a ETH. Y es que la subida de Ether ocurrió en medio del alza general en los mercados financieros. El discurso de Jerome Powell, efectivamente el presidente de la Fed, de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, generó alivio entre los inversores al no adoptar una postura más restrictiva sobre las tasas de interés. Aunque aquí también precisamente hay que aclarar que cuando un banco central decide no subir los tipos de interés, dejarlos bajos, es porque necesita que fluya el crédito en la economía, que fluya el dinero. Y estas medidas solo se toman en una situación de una economía que está un poquito débil. O sea que realmente en la economía de la calle las cosas pueden no ir tan bien. El mismo día, además, se activó Pectra, la más reciente actualización de Ethereum, lo que también pudo haber contribuido al entusiasmo del mercado. Esta iniciativa busca mejorar la eficiencia, la escalabilidad y la seguridad de la red, incluyendo mejoras en la gestión de cuentas y la optimización de las soluciones de capa 2. Se nos plantea de esta forma un Ethereum mucho más escalable, más eficiente, una gestión distinta de las cuentas dentro de esta red, que veremos cómo afecta a la Ethereum Virtual
Virtual Machine a la EVM, la tecnología que ha habido detrás hasta este momento para Ethereum y que ahora se puede ver eclipsada por esta nueva actualización de Pectra. El contexto fue impulsado además por el anuncio de que habrá una reunión este fin de semana entre representantes del gobierno estadounidense y chino para discutir negociaciones comerciales. Es decir, muchísimos menos pagos causados por una cuestión absolutamente ideológica que no tienen nada que ver con el libre comercio y que de hecho son contrarios, o sea que una muy buena noticia que se borren. Se activa Petra y aparece la pregunta de qué le deparará el futuro a la red de Ethereum. La última gran actualización de la red cofundada por Vitalik Buterin comprende 11 propuestas de mejora. Nada más y nada menos que 11 puntos en los que Ethereum se puede hacer más escalable. Todo apunta por tanto a que más barato y más eficiente. Muy buenas noticias para la segunda criptomoneda más grande del mundo. Y como era de esperar, de acuerdo con Etherscan, el escáner de transacciones con el que podemos seguir la trazabilidad, podemos rastrear direcciones de Ethereum, ya se están realizando las primeras operaciones ligadas a la EIP 7702. Este 7 de mayo de 2025, a las 10:05 de la mañana, Ethereum ETH completó la activación de su última gran actualización, según anunció Tim Beiko, uno de los principales colaboradores de este ecosistema, por la que se nos presentan cuentas más inteligentes y flexibles. La EIP 7702 es un paso significativo hacia la abstracción de cuentas, un concepto que busca dotar a las cuentas controladas por usuarios de funcionalidades propias de contratos inteligentes. Con esta propuesta, los usuarios pueden firmar autorizaciones que permiten a sus cuentas ejecutar operaciones avanzadas, como agrupar varias transacciones en una sola, implementar procesos de identificación alternativos e incluso delegar pagos de tarifas, es decir, comisiones, lo que en Ethereum se conoce como el gas, a terceros. Atención, porque es muy importante, estas actualizaciones son una bestialidad. Poder agrupar varias transacciones en una sola, hacer que sean terceros, otras cuentas que también pueden ser nuestras perfectamente, las que paguen comisiones para tener que evitarnos el enviar, por ejemplo, Ethereum entre carteras que son nuestras, para que la cartera de destino, la que quería mover fondos en un principio, ahora pueda contar con fondos en la criptomoneda nativa de esa red para pagar comisiones. Nos evitamos este paso. Directamente un tercero o una cartera que sea nuestra, que cuente con Ethereum, va a poder pagar el gas. Y ya todo esto, como nos comenta la noticia, está en curso. Los usuarios y desarrolladores están comenzando a aprovechar estas capacidades para realizar transacciones más eficientes y seguras. Este cambio permite simplificar la experiencia de usuario, sin necesidad de migrar sus activos a nuevos tipos de cuentas. Esto también va a ser un gran beneficio, y lo sabía de antes, porque se ha aumentado el beneficio que pueden obtener los validadores de la red de Ethereum, y os lo enseño ahora en esta noticia, que me ha hecho bastante ilusión verla, porque me doy cuenta de que no soy el único que investiga estas cosas. Los validadores van a dejar a partir de ahora de obtener beneficio en base a 32 Ethereum para pasar en un salto cuantitativo a obtener beneficio en 2048 Ethereum. Anteriormente, y como nos hace saber la noticia, los validadores solo podían obtener recompensas sobre un saldo fijo de 32 Ethers, lo que obligaba a quienes deseaban apostar más a crear múltiples validadores, es decir, múltiples mineros, pero teniendo claro que el mecanismo de consenso, el mecanismo de verificación de transacciones, era el Proof of Stake. Ahora los validadores pueden optar por un nuevo tipo de credencial de retiro que pasa de empezar por el famoso 0x a, como veis por aquí y os muestro, en 0x02, un nuevo tipo de credencial de retiro que se estrena ahora en la red de Ethereum. Esta actualización también va a traer más espacio para las L2 y un futuro más eficiente, reduciendo las comisiones de las capas 2 de Ethereum, lo que hace al proyecto todavía más escalable en global. A todo esto, y como era de esperar, el creador del proyecto Vitalik Buterin no ha tardado en aparecer y promete que Ethereum será tan simple como Bitcoin. El desarrollador propone una nueva arquitectura y estándares para hacer que la red sea más eficiente, segura y accesible. La simplicidad, y esto es clave, la simplicidad precisamente es lo que crea la escalabilidad a largo plazo de cualquier proyecto, ya sea el de Ethereum, como el de Solana, el de Tron, como el de Toncoin, Bitcoin BTC, Bitcoin BCH. La puerta de la comodidad es clave, que en todo momento esté abierta y disponible para que pasen por ella todos los usuarios que lo deseen. Con esto, Vitalik Buterin precisamente trata de contrarrestar la batalla compleja en la que se halla actualmente su criptomoneda, debido a la simetría que existe entre los avances tecnológicos en la red y el precio de Ether, que muestra claros signos de estancamiento hasta no hacía 2-3 días. Precisamente por ello se enfoca en el desarrollo de la capa principal, la Layer 1, aunque ello le haya conllevado críticas infinitas de la comunidad, que ha puesto un mayor énfasis en el desarrollo de las L2, de las soluciones de capa 2. Nos encontramos además que el propio Michael Saylor se está viendo en
estos últimos tiempos más obligado que otra cosa realmente a seguir comprando BTC. En un momento dado, a inicios de abril, recuerdo que para cuando estoy grabando este vídeo nos encontramos a finales, había interrumpido la compra de BTC por primera vez en años, una interrupción más que notable porque se extendió ya no solo a unos pocos días, luego retomaba las compras como si nada con total normalidad, aunque habiendo aflojado bastante el volumen de compras, pero indudablemente algo ha ocurrido en este periodo en el que ha detenido sus adquisiciones de Bitcoin. En esta madrugada hora española, e incluso os diría más o menos hasta ayer por la noche, ya muy tarde, Bitcoin BTC adelantaba a la plata, coronándose como el quinto activo más grande del planeta. Un hecho histórico para cualquier criptomoneda, ser actualmente el quinto activo más grande del mundo, dando dos adelantamientos en muy poquitas horas, ya no solo es que sea sorprendente el lugar en el ranking mundial en el que se ha posicionado, sino además su subida previa, porque es adelantar al segundo metal de inversión tradicional más grande por herencia histórica de toda la historia de la humanidad y luego además adelantar a una de las Magnificent Seven, al igual que ya lo ha hecho con otras tantas, y ha superado a estos dos activos en cuestión de unas poquitas horas, 6 horitas nada más. Pasamos a verlo en las dos páginas por excelencia para tener el ranking con un solo golpe de vista y poder analizarlo perfectamente, para tener los números también de estas variaciones en las últimas 24 horas, para irnos luego a analizar los motivos. Vamos a por ello. Bueno, pues ya estamos por aquí en Infinite Market Cap, mi página favorita para ver precisamente estos rankings de los activos más grandes del planeta. Y ya vemos por aquí efectivamente, como os comentaba, subir 3 puestos y no 2 adelantaba a Amazon. Otra subida monstruosa que era muy difícil de imaginar vista la debilidad de BTC en estos últimos meses para millones de inversores y que hemos visto sin embargo en unas poquitas horas una subida que se proyectaba para meses si no años, verlas en apenas 14 horas. Como estáis viendo por aquí, actualmente Amazon se sitúa en el octavo puesto de los activos más grandes del planeta, en séptimo lugar la plata y en quinto lugar ahora sí a Bitcoin BTC. Y ya podemos dejar atrás cualquier otro activo para quedarnos efectivamente con este top 5 de los activos más grandes del planeta. Tenemos al oro en primer lugar con 22 trillions, lo que llamaríamos los hispanohablantes billones, 22 millones de millones y en concreto si nos fuésemos a la cifra oficial 22.343.000 millones de dólares con un precio actual de la onza Troy en 3.327 dólares. Una variación en las últimas 24 horas, bajando su cotización en un 2,69 y en la última semana en un 1,15%. Por cierto, Apple se sigue manteniendo, como veis, en segundo lugar con 3 billones de los hispanohablantes, 3 millones de millones, lo que los angloparlantes llamarían trillions, y es la única empresa que lo consigue. Todas las demás están por debajo de los 3 billones de dólares y Bitcoin cada vez acercándose más a los 2 billones, un 2 seguido de 12 ceros. La plata no ha tenido históricamente tanta facilidad para convertirse en una reserva de valor, aunque sí que se ha utilizado históricamente para pagos pequeños. El comportamiento de las civilizaciones anteriores ha sido ahorrar, tener sus ahorros, digamos la parte grande de sus recursos, ahorrada en oro y utilizar la plata para pagos pequeños. A día de hoy la plata tiene algún empleo en industria y de ahí que el precio, su fluctuación pueda ser bastante más grande dependiendo de lo que se utilice en este sector y no tanto como metal de inversión, es decir, como instrumento de ahorro. Factor que no se da en el oro y que lo proclama por tanto como el rey histórico entre los instrumentos de ahorro. Además, por si todo esto fuera poco, no es casualidad que viésemos estas bajadas en Google ahora por último, y también pasaré a poneros el gráfico en TradingView porque se había anunciado en estas últimas semanas que Google se verá obligado a vender Chrome, su buscador, el buscador de Google, el más famoso del mundo directamente, lo que va a debilitar indudablemente a esta empresa. Puede que la baje unos cuantos puestos entre las Magnificent Seven, entre las grandes Big Techs también. La debilitará bastante porque es quitarle un bastión, una herramienta clave principal, si no directamente la más grande que tenía la empresa. Y de esto efectivamente se aprovechaban unos cuantos activos que o bien ya la han superado, como es el caso de BTC, o que están en miras de adelantarla también y convertirse en los siguientes activos más valiosos, incluso por encima de algunas Magnificent Seven, como es el caso de Berkshire Hathaway, que estamos hablando mucho de BTC, pero curiosamente de esta empresa de Warren Buffett que compra trozos de otras empresas, que está subiendo mucho y adelantaba a Tesla en estas últimas semanas y se colocaba por tanto en el último puesto de las Magnificent Seven hasta el punto de que unos cuantos inversores
inversores decían que sería mejor que Berkshire Hathaway ocupase ese último lugar y no Tesla, y que ya veremos si termina incluso adelantando hasta a Google. Y ya Aramco es apenas un fugaz recuerdo, la petrolera más grande del planeta, por ubicarse en 9º lugar. Recordemos que hasta no hace 2 años era impensable que una de las Magnificent Seven, más que sea ya ni siquiera Bitcoin, ni muchísimo menos la plata, pudiese adelantar a Aramco, y hoy en día lo han hecho la mayoría de ellas. Empresas de semiconductores que han adelantado, como es el caso de TSMC y Broadcom, a Tesla, y por si fuera poco, evidentemente Tesla tiene un gran competidor en BYD que ya veremos cómo resuelve. En un tercer lugar nos encontramos además que el propio Michael Saylor se está viendo en estos últimos tiempos más obligado que otra cosa realmente a seguir comprando BTC. En un momento dado, a inicios de abril, recuerdo que para cuando estoy grabando este vídeo nos encontramos a finales, había interrumpido la compra de BTC por primera vez en años, una interrupción más que notable porque se extendió ya no solo a unos pocos días, luego retomaba las compras como si nada con total normalidad, aunque habiendo aflojado bastante el volumen de compras, pero indudablemente algo ha ocurrido en este periodo en el que ha detenido sus adquisiciones de Bitcoin. Tengo un contenido pensado a futuro precisamente para este acontecimiento, así que lo dejo para entonces, pero es muy importante que les mencione este último motivo. Por supuesto, y es muy remarcable el hecho de que el hackeo de Bybit ya ha aflojado bastante, ya se ha visto y toda la comunidad cripto se ha enterado de que en un primer momento no vamos a perder ningún exchange a nuestra disposición, Bybit tampoco. Debido a este hackeo, los atacantes se han salido un poco con la suya, pero Ethereum ha sobrevivido, BTC también, en el sentido de que no han entrado en un colapso tan increíblemente bestia como para ver a Bitcoin bajando un 40% o a Ethereum desapareciendo, a pesar de que con estas últimas bajadas Ethereum sí que ha sufrido mucho, pero también es verdad que en años, no solo debido a este ataque, por una cuestión de estos últimos años, perder 2/3 de su cotización es bastante, pero no estamos hablando de una desaparición ni de esa caída en unos poquitos meses o semanas, y ya ni os comento días. Al haber aflojado bastante la situación crítica del hackeo de Bybit, es normal que veamos algunas criptos repuntar, y este es otro motivo precisamente de ver a monedas como Bitcoin o Solana remontando un poquito. También Toncoin o Tron, por ejemplo, el token en el que pagamos las comisiones de una red que ha cobrado muchísima actividad y protagonismo en estos últimos tiempos. Les muestro por aquí en TradingView la cotización histórica en barra mensual de Bitcoin BTC, de cómo se encuentra a día de hoy y ya ha superado los $94.000. Ahora les abro el gráfico en semanal para que puedan verlo, pero quería que viesen esta cotización parabólica de Bitcoin, cómo cada vez le va costando más experimentar las subidas que hacía en los primeros años, y sin embargo cómo se encuentra ahora en máximos de esta última barra, de esta última sesión, teniendo claro que tengo el gráfico en meses, y abriéndoselo un poquito en estos últimos días, vemos con datos de este mayo del año anterior y acercándonos un poquito más esta cotización que ha experimentado en apenas 2 días y poco, no llega a 3 días, pasando de un mínimo de $83.951,04 a los $93.587,52 en los que estamos hoy. Una recuperación bestial, como ven en la misma cotización, recuperando los niveles que nos encontrábamos el 2 de marzo de 2025. Es que hacía 2 meses que toda la cotización de Bitcoin no levantaba cabeza, y esto precisamente, esta recuperación tan agresiva que ven en las últimas 3 barras, ha llevado a muchísimos inversores que se planteen si no volverá a romper máximo histórico en los 108.000 en los que se encontraba. De hecho, se lo muestro en gráfico semanal, situándose con toda la facilidad en $94.200, apuntando cada vez más a su máximo histórico, dado como les muestro, para ser exactos del todo, el 20 de enero del año 2025, apenas comenzando este año. A todo el tema de los aranceles, evidentemente con el debate que ha habido entre las dos mayores potencias económicas mundiales, ya se le va viendo su fin. Es un poco un secreto a voces que ya los diplomáticos de ambos gobiernos están mirando para sentarse en una mesa de negociaciones. Por lo pronto no tenemos nada de seguro, pero los mercados siempre reaccionan antes. No olvidemos de que estos capitales cuentan con información privilegiada, si no como mínimo recibiendo la misma información que nosotros, pero muchísimo antes, para que se puedan posicionar. Y si los mercados han reaccionado y lo han hecho de forma positiva, algo nos quieren decir. Por la parte del presidente de Estados Unidos, en específico, había dado unas últimas declaraciones ante la pregunta de periodistas acerca de su gestión y de los objetivos que tenía para esta segunda legislatura, y entre todas las preguntas había aclarado en una en específico sobre Jerome Powell que en un principio no planeaba quitarlo de su puesto de trabajo, no quería echarlo, pero que sí esperaba por su parte y le gustaría ver algunas bajadas de tipos, mandándole el mensaje implícito de que se puede quedar en su puesto de trabajo mientras reduzca las tasas de interés. De llevarle la contraria y seguir en colisión, ya veríamos lo que ocurriría con Powell. Ahora veremos más o menos en qué posición se encuentra Ethereum. Por ser la segunda criptomoneda más grande del mundo, les enseño en gráfico diario la cotización de Ethereum, la que trata de seguir la estela, y ya vemos que no lo consigue tanto, de BTC, como está sufriendo mucho en estos últimos meses, perdiendo, ya les digo,
digo 2/3 de su cotización, y lamentándolo mucho no pudiendo llamar a este último movimiento recuperación. Esta última alza en 2 sesiones de recuperación no tiene nada, dado que la cotización de Ethereum lamentablemente ha perdido un 66-67% en estos últimos meses. Volvemos a Infinite Market Cap para mostrarles en qué puesto se encuentra Ethereum actualmente y cuáles serían posibles rivales que le quedaría a batir en caso de que su cotización volviese a recuperar, por ejemplo, unos $1.800 o unos $2.000. Nada sobre seguro, simplemente por mencionar objetivos, pero que lamentablemente no parece que se puedan dar. Bajando un poquito en el ranking de los activos más grandes del mundo, tendríamos que bajar bastante para encontrarnos muchísimas de las empresas que más nos suenan a todos y encontrar en este puesto número 68 a Ethereum. Ojo, del puesto 5 al número 68 anda que hay bajada, incluso situándonos por debajo de empresas como McDonald's y de este banco tan famoso que Warren Buffett tuvo durante tantos años como una de sus posiciones principales. Se trata del caso de Wells Fargo, también encontrándonos empresas como L'Oreal, IBM, Palantir, Toyota o Chevron, teniéndolos como principales rivales, pero en lo que nos concierne a BTC, actualmente en quinto lugar y cada vez planteándose más la opción de que el oro y Bitcoin BTC se puedan enfrentar en un momento dado como reserva de valor. Igualmente todavía queda una subida bastante grande, encontrándose BTC en 1.800.000 millones y en 22 billones el oro. Pero también es verdad que hace unos años y hasta no hace tanto tiempo era impensable plantear a Bitcoin ya no dentro del top 5, sino del top 20 activos más grandes del mundo, y actualmente mirad dónde nos encontramos. Y ya sin nada más, mi nombre es Brent, no me voy sin decirles que ha sido un auténtico honor para mí poder informarles. Como siempre les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.